escuchado esta palabra de mayordomía. Y la mayordomía es un tema muy profundo. Es muy profundo este tema de la mayordomía e importante. Es tan de vital importancia en la vida cristiana la mayordomía, porque el Señor lo dejó establecido bíblicamente. Mayordomía se refiere a las responsabilidades, repita conmigo, responsabilidades que tenemos que administrar. Usted está encargado de administrar, amén, todo lo que Dios te ha confiado. ¿Me escucharon? Somos responsables de administrar todo lo que Dios nos ha confiado. Es decir, Dios confía en usted, Dios confía en mí, amén. Y entonces Él nos ha dado algunas cosas para que las administremos. Hay que saber administrar la salvación, amén. Hay que saber administrar mi relación con Dios. Eso hay que saberlo administrar. La Biblia dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. La Biblia dice que para aquellos días muchos dirán: en su nombre, Señor, echamos fuera demonios. En su nombre reprendimos espíritus inmundos. Y el Señor les va a contestar y les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. No todo el que diga Señor Jesús. No. Al Señor, vuelvo y lo repito como la 1001 vez, al Señor no se convence con palabras, se convence con actos, con actitudes. ¿De qué me sirve a mí decir amo a Dios de labios? El Señor le reprochó eso al pueblo de Israel y le dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. Dios no quiere religión, Dios quiere relación. Y esa relación con Dios hay que saberla, ¿qué? Administrar. ¿Cómo me estoy comportando delante de Dios? Hay que hacernos esa pregunta. Diga gloria a Dios. La mayordomía abarca también lo que es la familia. La familia. Gloria al Señor. Abarca lo que es el tiempo. Hay que saber administrar bien el tiempo. Abarca también lo que tiene que ver los tesoros, los talentos y la creación. Si usted por allá fue y cortó un palo, hermano, un árbol sin la autorización de Dios, se embaló con el Señor también. Porque hay que saber administrar los recursos que el Señor nos dejó. Si usted es el que está colaborando para que el río de Bogotá se contamine más y echa basuras, y no le importa por ahí ir tirando basuras en el carro por cualquier lugar, todo eso el Señor lo está analizando, porque tenemos que ser mayordomos. Y entonces se pregunta la persona: ¿qué es mayordomía, pastor? La mayordomía es muy sencillo de explicarlo. Es el oficio de un mayordomo. Para acción y efecto. ¿Ustedes no han visto cuando están en el colegio, cuando usted estudiaba, que para usted definía una palabra y usted encontraba la palabra, mayordomía, acción y efecto de mayordomo? Queda una igual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alguien que administra lo que no es de usted ni mío. Eso es un mayordomo. El que administra algo que no es suyo. Nada tenemos. Ni la vida es de nosotros. Y usted nació desnudo. Y desnudo se va. Porque esa ropita que le van a poner, esos zapaticos que le ponen, eso se va a podrir. ¿Cierto? Usted no tiene nada. Y tan complicados que somos.
Somos muy complicados hay veces. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, el mayordomo es alguien que administra lo que no es suyo, pero reconoce que tiene un Señor, y que a ese Señor hay que rendirle cuentas. Hay que rendirle cuentas a un patrón. Y entonces la persona reconoce, nada es nuestro, nada. Dios es el dueño de todo. De todo Dios es el dueño. Y nosotros simplemente somos administradores. Hace poco murió el Papa. Y dentro de unos días, o mañana o pasado, me voy a morir yo. Y en la tumba somos el mismo. Punto. Somos el mismo. Si el Señor Jesucristo ha visto que mis obras clasifican para ser salvo, o mis actitudes clasifican para ser salvo, sí tengo una ventaja. El que lo entendió, lo entendió. ¿Sí lo comprendieron? Bueno, no digo más porque si no me censuran. Pero el Salmo capítulo 24:1, hermana Saray, Salmo capítulo 24:1 nos enseña, nos dice para que lo apliquemos y para bajarlo a usted de la nube. Si está muy encaramadito por allá, la Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Punto. Gloria a Dios. Entonces, hay unos principios claves acerca de la mayordomía cristiana. Vale aclarar y resaltar entonces de que todo le pertenece a Dios. Somos administradores, no dueños. No dueños. Que de pronto usted tiene unos milloncitos más que otros, pero no es suyo. No es suyo. Oiga, la fidelidad es clave. La fidelidad es clave. El serle fiel a Dios es clave. Es clavísimo serle fiel a Dios. Porque habrán rendición de cuentas. Habrán rendición de cuentas. Amén. Ay, esto me gusta. ¿Se acuerda usted de José? José es un gran administrador. Yo no le encuentro un error a José. En cuanto a lo administrativo, qué tipo tan sabio, tan inteligente, tan, eficaz. Uy, José es un bendito. Qué rico que todos aprendamos de José. Supo administrar su relación con Dios. Una mujer pero bien bonita era la esposa de Potifar. La mujer de un gobernador en esa época en Egipto. Eso no era cualquier cosa. Eso era una reina, una mujer preciosa. No tenía presa mala. Es mi idioma. No vayan a malinterpretarlo. Lo dije mal. No, ese es nuestro dialecto. Es que aquí se dicen unas cosas y por ahí en otro lado se dicen otras y se malinterpreta. Uno tiene que poner cuidado, hermano. Tiene que poner cuidado. ¿Qué tal que yo haya dicho algo así que, ay, Dios mío? No, presa mala es que era bonita. Tenía su, sí, buena cara, buen cuerpo. Era bien detallada. El Señor se demoró un poquito más en hacerla, pues. Alabanzas al Señor Jesús. ¿Y cómo le parece que en cualquier momento esa mujer se enamoró de José? Pero como José sabía administrar bien su relación con Dios, esa mujer fue y literalmente la Biblia dice que ella se despojó de la ropa, se le desnudó. Imagínense. Hoy en día que eso llegue a suceder. No, los jóvenes de aquí sí son parados en la raya como José. A eso aspiro, ¿sí o no? Gloria al Señor. Se le desnudó a José, hermanos. Y José, hermano, como buen administrador de su relación con Dios, salió corriendo. Le dio miedo. Se asustó. Se asustó José porque en José había temor.
Amaba a Dios y él había crecido con la enseñanza de Jacob. Un papá metido en Dios. Un papá que sabía, conocía quién era Dios. Jacob tuvo muchas experiencias con Dios. Y tenía un abuelo, Isaac. Abraham. No, ese man pero José venía con un linaje, pero imagínense, el bisabuelo Abraham, el abuelo Isaac y el papá Jacob. Y ahí nació José. Yo siempre le he dicho a mis hijos, ustedes deben de ser mejor versión que la de mi esposa y mi persona. Deben de ser mejor versión. Este man fue una buena versión de todos ellos. Porque entonces esa mujer cuando allá él salió corriendo. Y esta mujer al ver que José no cayó, porque supo administrar ¿qué? Su relación con Dios. Su relación con Dios. Si fuera en esta época en la universidad, usted es un bobo. Usted es un tonto. Esa mujer, yo chorreo la baba por ella. Y a usted que se le insinúa, usted es muy tonto. No, hermano, que nos digan tonto, que nos digan, ¿qué más? Lo que quiera. Aquí lo que importa es lo que Dios piense de nosotros. Amén. Eso es lo que importa. Alabanzas al Señor. Y por causa de eso José se fue a la cárcel. Lo cogió Potifar y tenga. ¿Sabe por qué? Porque esa mujer fue y lo calumnió y dijo, fue José. José me quería violar. José me asedió. Y el pobre José, una santa, un hombre de Dios, supo administrar su relación con Dios. Y se fue a la cárcel. Y cualquiera dice, no, él se murió de depresión, se frustró. Supo administrar la cárcel. Se hizo amigo de todo el mundo allá. Y entonces lo sacaron de la cárcel, ¿cierto que sí? Oh, dígame, ¿quién en esta vida va a confiar una nación de un hombre que viene de la cárcel? Yo no sería capaz de dejar a un ladrón, a un tipo en mi casa. Yo me voy para culpa, aquí lo dejo. Yo no soy capaz. ¿O usted sí? Ninguno. Pero ¿cómo le parece que José salió de la cárcel a ser gobernador de Egipto? ¿Por qué? Porque con José estaba la presencia de Dios y el temor a Dios. Supo administrar su vida espiritual. Nota lo importante de ser un buen mayordomo. Y hay gente que se desvela por un alcohol ahí, por una copita. No saben administrar su tiempo con Dios. No han conocido quién es Dios. Se dejan llevar de pronto por las amistades. Entonces esta enseñanza es para generarles conciencia de algo muy importante. Aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo eso Jehová te recogerá. Entonces, número 1, todo es de Dios, yo simplemente soy administrador. Alabanzas al Señor. Entonces José fielmente administró a Egipto, hermano, un buen economista, un buen contador. Hubo crisis en la tierra y todo mundo quebrado. China quebrado, Estados Unidos quebrado, Siria quebrado, Israel quebrado. El único país que estaba bien fortalecido era Egipto. ¿Por qué? Porque ahí estaba José administrando Egipto. Oiga, si ve lo importante. Y todas las naciones acudieron a ¿quién? A Egipto, a José. Y José empezó a repartir. Vea. Porque fue un ¿qué? Un buen administrador. Hay gente que coge 100,000 pesitos. Ay, di por allá un nervio. Se vuelven locos con 100,000. Compradores compulsivos. Se desvelan por Temu. ¿Cuál es la otra página? Che. ¿Cómo? Se desvela. Eso ven una comida bien deliciosa
Eso sí me enseñó papá. Cuando yo era niño, perdónenme. Mi papá, un gran administrador del dinero, en serio. Yo desesperado por comerme un perro caliente, en la casa hay aguapanela. Y crecí traumado. ¿Sabe por qué? Porque cuando tuve la oportunidad de comer perro, hermano, ay, usted se puede imaginar. Por eso estoy así. No, en serio. Y ya ahora comprendo por qué mi papá decía había aguapanela. Claro, porque estaba él tenía que cumplir como papá. Y papá no es todo, que si el hijo le pidió todo se lo doy, no. El papá tiene sus deberes y su deber es criar a su hijo. ¿Cómo? Cada quien mirará cómo es. Pero él lo supo hacer con buena administración. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, entonces, hermanos, quiero centrarme un poquito en lo que es la familia, la mayordomía en la familia, porque la familia es el tesoro de Dios. La familia es el tesoro de Dios. Es decir, para Dios la familia vale mucho. Siempre hemos dicho, primero Dios, segundo ¿quién? La familia. Porque para Dios la familia es una perla de gran precio. Póngale sentido a su familia. La familia es trascendental. Sin familia no hay sociedad. No hay sociedad. Y entonces la sociedad está como está porque no hemos sido buenos administradores de la familia. ¡Punto! Los ladrones que hay, los sicarios que hay, los homicidios, los homicidas que hay, ¿cierto? Los mentirosos, los corruptos que hay, fue porque no hubo una familia enteramente consolidada, faltó algo. Ahora, muchas veces el joven llega a su adolescencia y se vuelve rebelde, ¿cierto? Tiene voluntad rebelde, pero no hay cosa más bonita que el papá pueda decir, yo tengo la conciencia limpia, yo le enseñé y yo lo discipliné. Porque hoy en día se está levantando la generación de cristal. Generación de cristal. ¿Serio? Una generación muy blandengue, que se dejan llevar por la corriente del mundo, se dejan llevar por las ideologías, se dejan llevar por las personas que los rodean. Y al que menos escucha es al papá y a la mamá. Al que menos, uno dice, mi hija no se meta por ahí. ¡Pum! Se metió. Y llegó a los 3 días, a los 4 días, triste, afligida. Y unos mesecitos después, en embarazo. Y luego la vida le cambia. Porque ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios se lo marca cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nosotros extraviamos el propósito de Dios. Sí, y entonces vienen los problemas, vienen las frustraciones, vienen las líneas equivocadas y la persona por ahí 40 años, 50 años ya para morirse. Pero yo, ¿qué fue lo que hice en mi vida? ¿Yo por qué? No, ¿por qué me paga así la vida? Pero reconozcamos, hemos hecho las cosas mal desde el principio. Pero ¿sabe cuál es la esperanza? La esperanza es de que cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo, Jesucristo cambia la maldición en bendición. Jesucristo cambia el lloro en gozo. Jesucristo cambia las tinieblas en luz. Eso es lo importante de pertenecer a la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor la dirige Él la dirige, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el admirable y buen Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es muy bueno. Mire que hay un texto que nos dice acerca de ser buenos administradores del tesoro de Dios. ¿Sabe cuál es el tesoro de Dios? La familia es el tesoro de Dios. ¿Cierto que sí? No, pero la hermana Ana es inteligente. Ella está muy pendiente de todas las enseñanzas. La admiro, hermana. ¿Dónde está? No, que ella, el pastor oye la voz de las ovejas y las reconoce. Ayúdeme con Salmos, capítulo 127:1.
Salmo 127:1, mire lo que dice. Gloria. Si Jehová, o sea, Dios, no edificare la casa. Vea, hermano. Usted puede a ese muchacho, a esa muchacha. Usted puede a ese esposo. Yo veo mujeres entregadas al esposo y descuidan su vida espiritual. En vano. En vano. Vea, se necesita que el centro de nuestras familias sea Dios. Pare de contar. Séale fiel a Dios. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios. Y lo voy a volver a repetir: buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Que lo demás vendrá por añadidura. Vea, séale fiel a Dios, hermano. Dele testimonio, hermana, a ese esposo. Dele testimonio a ese hijo. Conviértate en un cristiano verdadero, no en un crispeta. Esto está lleno de crispetas. En serio. ¿Sí sabe qué es un crispeta? ¿Ustedes han escuchado la canción El Hermano Crispeta? ¿Han escuchado la canción El Hermano Crispeta? Que él se cree ser cristiano, mejor dicho, una belleza. No, hermanos, la invitación es a ser seguidores de Jesús como Él manda. Usted sea un seguidor de Jesucristo, siga las pisadas del Señor Jesús, que el Señor le va a traer ese esposo. El Señor le va a traer ese hijo. El Señor le va a traer sus papás. El Señor le va a arreglar la situación. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos de verdaderamente ser un ¿qué? Un cristiano de calidad, original, no chiviao. Original. Y cuesta. Esto no es así. ¿Cuántas cosas nos ha tocado a nosotros despojarnos? A mí me gustan los partidos de fútbol. A mí me gustaba ir al estadio. Pero hermanos, por amor al Señor, dejé de ir. Un silencio. Dejé de ir. ¿Por qué dejé de ir? Porque, hermanos, la palabra más bonita que dicen allá, ya usted la sabe. Bien adornada. Y entonces uno en ese ambiente no encaja. Uno después de haber salido una dominical, santo, poderoso Dios. Y ¡pum! Se mete allá, hermano. Bueno, ahora yo no voy a decir que el que vaya al estadio se condena. No me malinterpreten, ¿no? Eso es de conciencia. Eso es de conciencia. ¿Qué tal que uno se metiera con el cine? Eso es de conciencia. ¿Qué tal que uno se metiera con conciertos seculares? Hermanos, ser cristiano no es fácil. Porque, hermanos, los deseos de la carne a uno lo impulsan a hacer cosas. Pero, hermanos, la Biblia también nos da la salida, hermano. La Biblia dice: no satisfaga los deseos de la carne que van en contra del Espíritu. Eso lo dice Gálatas. Y más bien la Biblia dice que estos dos se oponen entre sí. ¿Quién? La carne y el Espíritu, para que no hagáis lo que ¿qué? Lo que queréis. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? El adulterio, la fornicación, la hechicería, la borrachera, la inmundicia. Eso lo dice. ¿Qué más? La idolatría. ¿Qué más? La brujería. Todas esas cosas. Dice la Biblia que los que... Y habla de los borrachos. Oiga, yo no sé por qué la gente tan claro que está en la Biblia habla de las cosas tan específicas, tan claras. Habla hasta el que no paga. Bendy. No se endeude mejor. Usted sabe, hay gente que se endeuda y sabe que no va a tener con qué pagar, pero se endeuda. No hagamos eso. No seamos compulsivos. Sí, ahora si usted se endeudó y le pasó una situación, ya es diferente. Dios conoce. Dios, eso es muy distinto. Pero hermano, hay aquel que se mete en una deuda y sabiendo que no va a ser capaz de pagarla. También Dios lo sabe. Usted no se puede ocultar del Señor. Después de 15 o 20 años, tenga papá, le viene una consecuencia y uno es tan bruto que ni se acuerda por qué. ¿En serio? Sí. Pero qué bueno que en esta mañana
el Señor nos abra el entendimiento a ser buenos mayordomos. ¿Sabe cómo termina diciendo Gálatas? Gálatas termina diciendo: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso que se inventaron por ahí, la tradición, que todo el que muere descansó en la paz del Señor. ¿A dónde dice eso? Dígame, ¿a dónde dice eso? Si usted me lo muestra por la Biblia, le creo. Pero en la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay que arrepentirse, convertirse, apartarse del mal, bautizarse en el nombre de Jesucristo, recibir el Espíritu Santo y perseverar. Eso es lo que dice la Biblia. Y si usted muere en Cristo, es ganancia. Si usted muere en Cristo, entonces va a esperar la esperanza bienaventurada. ¿Y cuál es la esperanza bienaventurada? De que nosotros vamos a llegar a la vida eterna. Vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor. Y vamos a ser transformados. Nos vamos a ir de esta tierra a un viaje lejos y sin retorno. A estar 100% toda la vida de nuestro tiempo con Dios. Eso, hermano, eso vale la pena. Vale la pena. Alabanzas al Señor. Hermano, necesitamos que el Señor edifique mi casa. Necesitamos papás que cumplan como papás, como esposos y como hijos. Necesitamos hijos que respondan como verdaderos hijos, que honren a sus padres, como dice la Biblia, porque el hijo, la hija que le alza la voz al papá, el hijo, la hija que le alza la voz a su mamá, lo está deshonrando. En serio. El hijo que pone a sufrir a su mamá y a su papá, lo está deshonrando. Está pasando por encima de la autoridad, de las normas del Señor. Entonces preguntémonos, ¿voy a seguir así? Pues hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero el final es camino de muerte. Termina fracasado. No he visto el primer hijo, mal hijo, que termine bien. No he visto el primero. Porque la Biblia se cumple. La Biblia dice: honra a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y sigue diciendo: y se va a alargar su vida. Eso lo dice la Biblia: se alargará su vida. Alabanzas al Señor. Hermanos, si la gente comprendiera qué es lo que dice este manual, si todos practicamos lo que dice este libro, si todos nos interesáramos por leer la palabra y aplicarla, tendríamos una sociedad perfecta y una familia honrosa delante del Señor. Pero estamos a tiempo. Estamos a tiempo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La familia es un regalo divino. No nos pertenece la familia. A nosotros no nos pertenece. Tiene un dueño y debemos de saber administrarlo. Porque somos administradores temporales de la familia. Yo me voy a morir y ahí quedarán mis hijos. ¿Cierto? Mis padres se van a morir, ahí quedamos nosotros. Me voy a morir, ahí quedan mis nietos. Hermanos, deje un legado. Y que ese legado, si Dios le permite darle un estudio, un diploma, que sea un ingeniero, que sea un abogado, que sea bienvenido. Pero el mejor legado que usted le puede dejar a su hijo es de que usted fue un hombre y una mujer temerosa de Dios y que se preocupó porque su hijo, porque su hija, porque sus tíos, porque sus sobrinos llegaran a los pies del Señor, que dieron testimonio delante del Señor. Eso nos debe de preocupar. Todas las mañanas que nos levantemos, pensemos en nuestra familia. Si su familia va a ser salva, sí o no. Y si no está siendo salva, ¿qué voy a hacer para que mi familia sea salva? Porque esto, hermano, está por explotar. Esto está por reventar. Jesucristo está a las puertas. Jesucristo está por venir. La Biblia lo dice claramente. Y todos los acontecimientos que vemos a nuestro alrededor nos habla de que Cristo viene en breve. El Señor viene por la iglesia y viene por tu familia. Pero ¿qué estamos haciendo
¿Qué estamos haciendo por nuestra familia? Dios no nos pide que seamos los dueños perfectos de nuestra familia, sino que seamos administradores fieles de la familia. Es un regalo que debemos de cuidar. Alabanzas al Señor, porque cada miembro de la familia es una responsabilidad que el Señor nos encomendó. Cada rol que cumplimos es algo que hay que prestarle atención, porque nosotros no somos propietarios. Y hay algo que a mí me marca el corazón, y es de que el Señor me va a rendir cuentas por mi familia. O yo le voy a rendir cuentas al Señor por mi familia, perdónenme. El Señor me va a llamar a cuentas. ¿Qué hice yo por mi esposa? ¿Qué hice yo por mis hijos? ¿Qué hice yo como sacerdote de la casa? ¿Qué hice? Usted no puede desmayar. Esto es para valientes. Esto es para valientes. Esto es una lucha diaria. Pero hermanos, si nos ponemos en las manos de Dios, yo sé que vamos a salir victoriosos en el nombre de Jesús. Cuidemos nuestra familia, por favor, es el llamado de parte de Dios. Cuide su cónyuge, cuide su padre, cuide su madre, cuide sus hijos. Eso nos lo entregó el Señor a nuestras manos, y hoy nos está recordando: no son suyos, son míos. Administre bien, sea un buen mayordomo de su familia, de su casa. ¿Y sabe qué se necesita para ser un buen mayordomo? Se necesita que haya amor, y se necesita que haya unidad. Eso se necesita. Mire, Colosenses 3:13, vamos a leer Colosenses 3:13. Ya voy a terminar dentro de una hora. Colosenses 3:13, soportándonos. Hermanos, yo sí quiero que usted lo lea, pero no solo leerlo. Ese es un espejo. Es que, y yo quiero que usted sea sincero con usted mismo, con usted mismo. Si usted está desarreglado, la Biblia dice soportándonos uno. El Señor ya sabía que esto de la familia, que esto del hogar es de aguante. Soportándonos uno a otros. ¿Y qué? ¿Perdonaos qué? Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo, no de mi manera, es que yo perdono a mi manera. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? La Biblia me dice: ¿a la manera de quién? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Usted es cristiano, perdone, no a su manera, sino a la manera de Cristo. Si hay alguien por ahí enojada con su papá, si hay alguien enojado que tiene raíz de amargura, pues si quiere entrar al reino de los cielos, hoy es el inicio para que usted perdone. Porque hermanos, queremos ser salvos, queremos disfrutar del reino de los cielos, de la playa celestial. El versículo 14 dice: y sobre todas estas cosas, es el vínculo perfecto. Gloria a Dios. El viernes hablamos de vestidos de blanco. Hoy el Señor nos dice vestidos de amor. Hermano, el amor es muy lindo. Hermano, cuando uno ama, hermano, es verdad, uno no se irrita por nada. Cuando uno ama, hermanos, uno quiere el bien del otro. Así uno se esté muriendo por dentro. Hoy es importante que se ponga esa ropa del amor. Si usted quiere que su familia llegue al fin, se llegó el momento en que usted abrace, en que usted dé caricias, en que de sus labios salgan palabras dulces, de que de sus labios salga ejemplo
de su manera de comportarse. Porque, hermanos, de verdad que nosotros estamos construyendo un edificio y ese edificio hay que construirlo correctamente. Mire que una familia que se edifica en Dios es un refugio en medio de una generación caída. Amén. Y Josué 24:15 dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces ese texto donde está el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7 de Mateo, lo quiero invitar para que lo abramos. Abramos la Biblia en el Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, ya estamos terminando. Evangelio según San Mateo. Mateo 24. Gloria a Dios. Capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. El versículo 15 nos dice la Biblia: por tanto, a ver, Mateo 7:24, perdón. 7:24 nos dice: cualquiera pues, ¿estamos? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó ¿qué? Su casa, su hogar, su corazón sobre la roca. Seguimos. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y esa casa qué? No cayó. ¿Por qué? Estaba fundada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesús es la roca. El versículo 26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre. Seguimos. Y descendió la misma lluvia, vinieron los mismos ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y esta ¿qué? Cayó, y fue grande su ruina. Vea, a mí me da mucha tristeza, y voy a poner solo dos ejemplos bíblicos de dos casas que fueron arruinadas por malos administradores. La casa de David. Y con esto termino, con estos dos ejemplos. David tuvo unos hijos, tuvo hijas, y uno de los hijos de David violó a su hermana. Amnón violó a Tamar. Y Tamar, ofendida, frustrada y triste, le contó a Absalón, que era su hermano de Amnón también. Y a Absalón le dio mucha piedra y fue y mató a su hermano. Entonces, en la casa de David hubo violación por parte de su hermano, de su hijo. Hubo homicidio de parte de su hijo. Y luego Absalón se levantó contra David. Lo quería despojar del trono. Y entonces yo me hice la pregunta: ¿qué pasó en la casa de David? Se preocupó más por administrar el reino de Israel que de administrar su casa. Se preocupó más por las cosas de afuera que por ser mayordomo de su casa. ¿Dónde estaba David? ¿Dónde estaba ese hombre de Dios que tenía buenas intenciones? Pero hay veces descuidamos un área importante, y es el tesoro de Dios, la familia. Fue grande la ruina de David. Se vistió de cilicio cuando escuchó que Absalón mató a su hijo Amnón. Y fue grande la ruina de David cuando escuchó que Absalón se levantó contra él y envió a Joab: Joab, necesito que atrapes a Absalón, pero no me lo vaya a matar. Y Absalón, en medio de la guerra, imagínense, se levantó
Absalón con un ejército se levantó contra el ejército de su papá. Y el amor de su papá por querer recuperar a su hijo, dice: enfréntelo, pero no me lo vayan a matar. No me le vayan a hacer daño a Absalón porque lo amo. A pesar de lo que ha pasado, no me lo vayan a matar. Y entonces, en medio del enfrentamiento entre el ejército de David y el ejército de Absalón, en unas de esas que iba en su caballo Absalón era un hombre pintoso. La Biblia dice que era de buen parecer. Era un hombre, si fuera de nuestra época, era un modelo. Tenía un cabello. Y dice la Biblia que al pasar por el lado de un arbusto, de un árbol, su cabello se le quedó enredado en ese árbol y quedó colgando. El caballo pasó derecho y él quedó colgando. Y cuando lo ve Joab, y Joab, hermano, no se acordó de lo que dijo David. Llegó y lo decapitó, lo mató. ¿Qué pasó? Hay veces llegamos tarde, pero hay palabras para todos los que estamos acá. Si Dios ha puesto esta palabra hoy, es porque estamos a tiempo de que tú recuperes tu familia, de que el diablo no le decapite sus hijos, de que el diablo no decapite su familia. Estamos a tiempo. Hay un mensaje de esperanza. No pierda usted la esperanza en Dios. Yo sigo creyendo que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios en esto? No permita que su matrimonio se destruya. No permita que su esposa se vaya. No permita que su esposo se separe. No permita que el diablo acabe con tu familia. Por lo contrario, haga las cosas como dice Dios y veremos. Cuando las cosas se hacen a la manera de Dios, las cosas funcionan porque funcionan. Porque Dios fue el que creó la familia. Él diseñó la familia. Una familia destruida como la de David. Sí, David se salvó sin su familia. Sí, David, el hombre conforme al corazón de Dios, sí, sin su familia. David, el hombre que formó valientes en la cueva de Adulán, sí, sin familia. El rey que gobernó durante 40 años en Israel y hasta el día de hoy no lo olvidan, sí, sin su familia. Muy triste. La historia fuera diferente. El rey David se salvó con su familia. Y qué triste la historia de una cosa que me ha partido el alma durante esta semana. Y es el sacerdote Elí. ¿Se acuerdan de la historia del sacerdote Elí? Una alcahueta. Allí hay papás, y que Dios me ayude. Usted no sabe cómo es de difícil uno estar acá, hermanos, porque yo tengo mis hijos. Pero voy a decir lo que dijo la palabra de Dios. Lo que dice la palabra. Elí permitió fuego extraño en su casa. Y entonces los hijos de Elí hacían lo que no había autoridad, hacían lo que la hija del hijo quisiera. No había autoridad en esa casa. Y Elí, tranquilo, despreocupado, no hacía nada por sus hijos, descuidó a sus hijos, tanto que en la Biblia quedó registrado, porque Dios le dijo: Elí, voy a erradicar toda tu familia y no va a quedar ninguno por tu culpa, porque usted no le estorbó a sus hijos. No le estorbó a sus hijos. Hijos, yo vengo a decirles también, hay palabra para ustedes. Usted tiene papá y tiene mamá, y nosotros tenemos la investidura y los vamos a estorbar para que no hagan mal.
Los vamos a estorbar, así se enojen con nosotros. Pero acá tenemos que rendirle cuentas a Dios. Y que cuando el Señor me llame a lista pueda decir: usted hizo todo lo que estaba a su alcance. No le alcahueté a su hijo lo malo, por lo contrario. Al contrario invítelo al culto. Ore por él. Me gusta que todos hemos estado sincronizados. Vayamos a la habitación de nuestros hijos y pongamos las manos sobre nuestros hijos. Oremos por nuestros hijos. Invoquemos el nombre de Jesús sobre nuestros hijos. Digámosle: Señor, cuídalos, guárdalos, protéjalos. Tiene más poder la oración que un psicólogo. Tiene más poder la oración que el dinero. Tiene más poder la oración que la cárcel. ¿Cuántos están conmigo en esta noche, en esta mañana? Pero ¿sabe a dónde radicó el problema? Del sacerdote Elí. Que le llegó una atalaya diciéndole: sacerdote Elí, préstale esta sillita, hermana Elí. Estaba sentado el sacerdote Elí en el templo, gordo y ciego. Y eso en la Biblia simboliza mucho. Gordo y ciego, obeso, o sea, no hacía nada por su familia. Sentado, lleno de años y ciego, ya no veía. Cuando le llega la atalaya y allá estaba el sacerdote. Sacerdote, te mataron sus hijos. Y el sacerdote lloró. Pero lo que no sabía el sacerdote era que el atalayo le traía una noticia aún peor. Y ahí comprendí que por encima de nuestros hijos, de mi esposo, hay algo más importante. Que por encima de mi esposa hay algo más importante. Y entonces el sacerdote lloró. Y el atalaya le dice: pero espera un momento, le traigo una noticia peor. El arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios, que simboliza el Espíritu de Dios, la secuestraron y se la llevaron los filisteos. Cuando escuchó la noticia el sacerdote Elí, la Biblia dice que esa noticia lo impactó tanto que se fue para atrás y se desnucó. No lo mató, que sus hijos habían muerto. Lo mató. Ese día reconoció: mi falla fue que nunca estuvo la presencia de Dios en mi hogar. Comprendió ese día Elí que aquí lo importante es Dios y nada más. Y vengo a decirles en el nombre de Jesús: en muchos hogares de la iglesia, perdonen, pero en muchos de los hogares de la iglesia ya no está Dios. Y puede ser un hogar de acá, ya Dios no está. Ya Dios no está en esos padres. Ya Dios no está en esos hijos. Y vienen al culto. Ya no está el Señor. Y la peor noticia que podemos nosotros escuchar es de que la presencia de Dios ya no habite en nuestro hogar. El motor de nuestro hogar es Jesús. Reflexiona un poco, porque estamos a tiempo. Si usted está sentado acá, es porque era palabra para usted, para mí. ¿Qué tal si usted le dice al Señor en esta mañana: Señor, si su presencia se ha ido de mi casa, vuelva, que vuelva la presencia de Dios. ¿Se acuerda de Obededón? Que por 3 meses la presencia de Dios estuvo en su casa.
Y cuando se dio cuenta David que la presencia de Dios estaba en la casa de Obededón, ¿qué hizo David? Hizo todo lo posible por traer el arca del pacto a Jerusalén. ¿Qué vas a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo para que la presencia de Dios habite en mi casa? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer papá? ¿Qué va a hacer mamá? ¿Qué va a hacer hermano? ¿Qué va a hacer hijo? ¿Qué va a hacer hija? ¿Qué va a hacer sobrino? ¿Qué va a hacer abuelo? Esto es la responsabilidad de todos, de ser mayordomos del tesoro de Dios. ¿Será que hay alguno en esta mañana que le diga a Dios: Señor, vuelva a mi casa? ¿O será que hay alguno en su orgullo y en su ego? Es que Dios no se ha ido, ya se fue. Si usted está pensando así, ya se fue. Ya se fue. Bueno, puede ser que en su casa, pero en la casa de su hijo no está Dios. En su casa de sus tíos no está Dios. En muchas de nuestras casas no está Dios. Mi casa es muy grande, mi familia es muy grande, pero yo reconozco como pastor, Dios no está en algunas casas de mi familia. Y eso nos debe de conmover, eso nos debe de mover. Se van a perder, no los vas a volver a ver si usted no hace algo, si usted no reacciona, si usted no invoca el nombre de Jesús, si usted no se postra ante la presencia de Dios. Te va a exterminar el diablo, te va a exterminar la corriente del mundo. Y usted es esa atalaya, usted es ese guerrero que si está en esta noche, en esta mañana, perdón, si está en esta mañana, es porque el Señor te va a dar herramientas para que salgas vencedor en el nombre de Dios. ¿Habrá alguien? ¿Quién en esta mañana? ¿Quién en esta mañana se va a interponer? Se va a poner en la brecha. Señor, cuente conmigo. Cuente conmigo, Señor. ¿Y qué tal que sea salvo usted solo, sin su familia? ¿No te aflige eso? Y no invito acá al altar, no tenemos espacio, pero usted ahí puede agacharse. Agache su cabeza y hable con Dios. Dígale a Dios: Señor, muéstrame cómo voy a hacer. Dígame, Señor, cómo voy a hacer. Yo hay veces me frustro, ¿cómo voy a hacer? Yo hay veces pienso en mi hija, en mi hijo, y tenemos miedos como hermanos. La generación que se está levantando, ¿sabe qué dicen las estadísticas? Nuestros hijos, sus hijos, el 70% de nuestros muchachos se van para el mundo. Solo el 30% se queda en la iglesia. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Porque la presencia de Dios ya no está. Son estadísticas muy tristes, pero órele a Dios en esta mañana. Órele, hable ahí con el Señor. Hable con Dios, hable con Dios. Dígale: Señor, mi familia es tuya. Si usted tiene su hijo, su hija, cójalo ahí, ore por él. Y si usted no lo tiene ahí, hermanos, por la fe, cójalo, abrácelo. Abrace toda su familia, desde sus abuelos, desde sus tíos, abrácelos todos. ¿Qué tal si hoy hacemos una oración por toda nuestra familia? Pero no hagas una oración automática o cualquiera. Se necesita un gemir, se necesita un clamor, se necesita un hombre desesperado porque su familia se salve, porque su familia conozca a Cristo. Ore, ore, reprenda. Tienes la autoridad de Dios en esta mañana. Usted fue llamado no al fracaso,
Fuiste llamado a ser victorioso en el nombre de Jesús. Fuiste llamado no a ser cola, sino cabeza. Fuiste llamado, y la Biblia dice: di al débil, fuerte soy. El Señor te dará las fuerzas como las del búfalo. Pero ahora, haz algo por tu familia en esta mañana. Haz algo, pídale perdón a Dios. Pero no te quedes callado. Usted no va a tener una familia fracasada. Usted no va a tener una vida fracasada. Usted va a tener una familia en victoria. Usted va a reinar. Usted va a ser un hombre que va a decir, va a testificar: estábamos perdidos, pero Cristo rescató mi familia. Cristo rescató mi hijo. Cristo rescató mi hija. Cristo rescató mi esposo, mi esposa. En el nombre de Jesús. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, al que está sentado. Algo va a suceder en su hogar. Algo va a suceder. Las cadenas van a ser rotas en el nombre de Jesús. Mi alma clama por ti. Clámale, clámale al Señor, clámale. Al que está sentado. Al que está sentado, al que está sentado en el trono. Él está en el trono. Tiene su oído atento. Tiene su oído atento. Sea la gloria al Señor. Y sea el dominio. Sea el dominio. Sea el dominio por los siglos de los siglos. Vamos todos en el nombre de Jesús, vamos todos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso en el nombre de Jesús. Yo crecí en un hogar cristiano. Crecí en una iglesia que invocaba el nombre de Jesús. ¿Qué tal si hoy todos invocamos el nombre de Jesús? Hagámosle un altar al Señor, un honor al Señor, y que nuestra primer petición sea nuestra familia. ¿Está bien? Entonces vamos a orar por nuestra familia, pero no quiero a ningún distraído. A ningún distraído. Usted va a hacerle una oración a Dios, va a hablar con Dios. Dale altura a esta oración que vamos a hacer, porque sé que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Y yo no quiero ver a ningún despistado, a ninguna despistada por ahí.
No, vamos a estar concentrados. Y cuando empiece a invocar el nombre de Jesús, hermanos, ustedes se van a unir a mi voz. Y vamos a invocar el nombre de Jesús. Cualquier cadena que tenga atada a nuestros hijos, a nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros padres, vamos a invocar el nombre de Jesús para que las murallas, los obstáculos se rompan. Se rompan. Gracias por los que creen. Gracias por los que creen. Yo sigo creyendo en el Dios que cuando se invoca el nombre de Jesucristo, las cadenas son rotas. ¿Estás preparado? Vamos a orar, todos los pianistas, todos vamos a orar, vamos a unirnos en un clamor al Señor, y la oración va a ser nuestra familia. Soberano Dios de los cielos, hay un clamor de la iglesia Cantimisa Paleques. Estamos levantando nuestras manos, suplicándote, Dios de los cielos, como señal de socorro, de auxilio, Señor. Ven a ayudarnos, Señor Jesús. Míranos con ojos de compasión, Señor. Míranos con ojos de misericordia, Señor. Mi familia te pertenece, Señor Jesús. Perdónanos, Dios mío, si hemos pecado contra ti. Señor, si hemos hecho lo malo contra ti, perdónanos. Cualquier obstáculo, Señor, cualquier cadena que tenga atada a nuestras familias, que tenga atado a mi hermano, a mis cuñados, a mis familiares, a mis tíos, cualquier impedimento, espíritu de conformismo, espíritu de vicio, espíritu de enfermedad, demonios y huestes espirituales, vengo a decirles en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora está preparado para invocar el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús